La tensión entre Movimiento Ciudadano y el PRI sigue escalando. En esta ocasión llegó hasta el pleno de la Comisión Permanente que se celebró en el Senado de la República, donde Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de los diputados de MC, arremetió en contra de Alejandro Moreno al llamarlo lambiscón, lo retó a debatir cara a cara y contrastar sus versiones del país en términos políticos. Por su parte, el líder nacional del PRI también contraatacó a Movimiento Ciudadano lanzando una campaña para que la ciudadanía no vote por este partido, pues dijo son iguales que Morena, e incluso evidenció supuestas similitudes en el partido naranja y el partido que fundó el presidente López Obrador. Pero ¿qué fue lo que originó este conflicto político? Le vamos a entrar a los detalles, sobre todo porque vendrán las elecciones ya pronto en el Estado de México y en Coahuila, pero sobre todo las del 2024, las elecciones presidenciales, la renovación del Congreso Federal y de 9 gubernaturas, además de otros cargos de elección popular. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Decimos de cara y viéndote de frente, estamos a 2 semanas de la elección más importante que tiene este país y le estás haciendo el juego al gobierno. Una campaña para pedir que no voten a favor del PRI a estas alturas está muy clara, porque ustedes, lo de Movimiento Ciudadano, son igual a los de Morena, son los mismos. Es un honor ser aludido por el empleado de más bajo rango que tiene Alito Moreno en la Cámara de Diputados. Y no necesito responder en bola, 1 a 1. Alito, aquí estoy. El día que quieras debatir y el día que quieras contrastar visiones de país. Bueno, pues fue así como los diputados federales Pablo Ángulo Briceño del PRI, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, encendieron los ánimos este miércoles en el Pleno del Senado durante la sesión de la Comisión Permanente. Entre señalamientos y descalificaciones, ambos políticos defendieron las posturas de sus partidos ante un reciente conflicto político que comenzó MC, Movimiento Ciudadano, en la colonia Condesa. Y minutos más tarde, y tras este encontronazo en el Senado, Alejandro Moreno salió a la defensa del tricolor, del PRI y de la Alianza Va por México. En el patio del Senado calificó esta campaña de Movimiento Ciudadano como una artimaña más del Partido Naranja y Morena en la guerra sucia que mantienen contra la coalición Va por el Estado de México. Incluso hizo una comparativa entre los logotipos de los partidos y de los integrantes de cada uno de estas organizaciones políticas para demostrar las similitudes, dice Alito, que hay entre MC y el PRI. Así fue el momento. ¡Qué casualidad que a 10 días de la elección se le haya ocurrido esta guerra sucia a Movimiento Ciudadano, que de movimiento no tiene nadie y de ciudadano menos? Y vean, ya le sacamos hasta las similitudes. Vean los logotipos, desde hace tiempo no se parecen un poquito. Mario Delgado y Dante Delgado, ¿no? Hasta en eso, son hasta parientes. Es una vergüenza lo que está haciendo Movimiento Ciudadano, pero han quedado exhibidos ante la sociedad civil, porque lo único que están haciendo es atacar a la coalición Va por México, a un partido político, porque no tiene ningún sentido. Y bueno, ya le decía, este conflicto político inició hace unos días en la colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México, cuando Movimiento Ciudadano, con la pinta de una barda, arrancó una campaña en contra del PRI. ¿Cuáles fueron los motivos? Los detalles se los presento en la siguiente nota. Fue el pasado lunes cuando Movimiento Ciudadano lanzó la campaña Con el PRI ni a la esquina, con la cual deja en claro que la bancada naranja no formará parte de ninguna coalición en la que esté involucrado el Revolucionario Institucional. El PRI siempre está del lado incorrecto de la historia. Por eso, cuando nos piden juntarnos con ellos, respondemos fuerte y claro: con el PRI ni a la esquina. El lanzamiento de la campaña no solo constó de la difusión de un mensaje a través de redes sociales, también de una pinta realizada en la colonia Condesa entre las calles Benjamín Gil y Ciencias, donde se podía leer Con el PRI ni a la esquina. Hay que señalar que el mensaje fue borrado por las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc.
Como era de esperarse, la bancada del PRI e integrantes de la coalición Va por México salieron a la defensa del tricolor, acusando a Movimiento Ciudadano de una guerra sucia y de buscar beneficiar a Morena con sus acciones en los comicios del próximo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila. Por su parte, Salomón Chertorivsky, diputado de Movimiento Ciudadano, reiteró que el PRI y Morena mantienen un acuerdo para que el partido Guinda salga avante en las próximas elecciones. Nosotros creemos que esa elección está pactada. Y la verdad es que el gobernador bajó los brazos desde el principio. Sabemos de operadores priistas que están trabajando con Morena, que la única forma de combatir a Morena es todos juntos. Pero nosotros insistimos, hay sumas que restan. Por eso lo repetimos y repetimos con el PRI, ni a la esquina, y hay que quitarse la venda y empezar a trabajar en una verdadera alternativa para el 2024. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y por cierto, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó suspender la transmisión del spot de Movimiento Ciudadano por posibles calumnias en contra del PRI. Y es que a decir de las autoridades electorales, aunque este no está siendo transmitido en el Estado de México y Coahuila, donde habrá elecciones, sí podría manipular la veracidad de las elecciones en estas entidades. Eso determinó el INE. Y tras toda esta situación, Alejandro Moreno, pues ya vimos parte de su discurso, va a lanzar o lanzó una campaña, una contracampaña con el objetivo de que el pueblo de México no respalde a Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones. Así lo comentó Alejandro Moreno. Hoy tenemos que exhibirlo con el actuar que tienen para que la sociedad civil lo entienda. Ni un solo voto, vamos a hacer la campaña, ni un solo voto a Movimiento Ciudadano por esquiroles, por el birros y por hacerle el juego sucio a Morena. La oposición política en México no ha mostrado músculo, no tiene a grandes candidatos o precandidatos para competir en la elección del 2024 a la presidencia de la República, y también se ve complicado en los 9 estados que van a cambiar de gobernador el próximo año, a mediados del próximo año que serán las elecciones, y lo mismo, pelear por el Congreso, quién va a obtener las mayorías, va a haber un equilibrio de poderes, todo eso está en juego el próximo año. Y hoy la oposición política de México, conformada por el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, que son pues los partidos más fuertes, el PAN, PRI y PRD todavía en una alianza que puede romperse después de las elecciones del Estado de México, sobre todo si el PRI le echa la culpa al PAN de haber perdido esta elección, de haber perdido su bastión histórico del revolucionario institucional. Ya veremos, pero probablemente la alianza pues tienda a disolverse, a romperse finalmente después de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Veremos qué sucede. El partido, el movimiento que está en duda sobre cómo va a actuar, si va a presentar algún candidato en solitario, es Movimiento Ciudadano, o si de plano no presenta candidato, como fue el caso del Estado de México. Es parte de las fricciones que tiene con la alianza Va por México y en particular con el PRI, porque dice Movimiento Ciudadano, con el PRI ni a la esquina, no van a aliarse nunca en una coalición donde esté incluido el PRI, pero resulta que en esta elección del Estado de México, Movimiento Ciudadano se bajó, prefirió no llevar a Juan Cepeda como candidato y entonces eso hizo que hicieran que fuera una elección solamente de 2 candidatas, de Alejandra del Moral y de Delfina Gómez, y entonces Movimiento Ciudadano, la gran pregunta es ¿a quién le benefició que se bajara Juan Cepeda de esta contienda del Estado de México? ¿A Morena o al PRI y a la alianza que integran junto con el PAN y el PRD? Parte de esta decisión de Movimiento Ciudadano se explica con esta guerra que ya pues anunció públicamente MC a unos días de la elección, eso sí, hay que considerarlo, en contra del PRI y de la respuesta del PRI. Veremos qué sucede hacia el 2024, pero es clave lo que sucede con la oposición porque no tienen candidatos realmente fuertes que pudieran competir en la presidencia de la República del 2024 y además de todo se están peleando en la oposición política del país. Le dejan el camino abierto, libre completamente a Morena, no solo en la elección presidencial,
muy importante lo que suceda en el Congreso con la renovación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados y de lo que suceda en las nuevas gubernaturas, en las 9 gubernaturas que van a cambiar también de gobernador, la oposición peleándose y Morena en caballo de Hacienda hacia el 2024.